Troya el pensante, libros y literatura. Quizás uno de los libros de ciencia ficción más reconocidos de las últimas décadas del siglo XX, haya sido El caballo de Troya, saga compuesta por 10 libros, nacidos de la pluma del escritor español Juan José Benítez, mejor conocido como JJ Benítez, y cuyo primer volumen se publicó en el año 1984, convirtiéndose desde entonces en un verdadero fenómeno de ventas, junto a otros de los 9 libros que componen la obra. Sinopsis de la historia. Aunque cada uno de los 10 libros que componen esta saga de ciencia ficción abarcan aspectos y temas específicos, básicamente se podría resumir el argumento principal, que transita todos los libros, como el viaje al pasado que el mayor Jasón, perteneciente al ejército de los Troya el pensante, libros y literatura. Quizás uno de los libros de ciencia ficción más reconocidos de las últimas décadas del siglo XX, haya sido El caballo de Troya, saga compuesta por 10 libros, nacidos de la pluma del escritor español Juan José Benítez, mejor conocido como JJ Benítez, y cuyo primer volumen se publicó en el año 1984, convirtiéndose desde entonces en un verdadero fenómeno de ventas, junto a otros de los 9 libros que componen la obra. Sinopsis de la historia. Aunque cada uno de los 10 libros que componen esta saga de ciencia ficción abarcan aspectos y temas específicos, básicamente se podría resumir el argumento principal, que transita todos los libros, como el viaje al pasado que el mayor Jasón, perteneciente al ejército de los Estados Unidos, logra realizar, con ayuda de la tecnología supuestamente desarrollada, en los años 60 del siglo XX, por esta institución, y que lo lleva, a él y a su compañero Eliseo, a encontrarse cara a cara con Jesús de Nazaret. Asimismo, tal como plantea la historia, aun cuando el mayor Jasón y su compañero de misión Eliseo en principio, por su carácter de científicos, han estado bastante escépticos ante la imagen de Jesús de Nazaret, la convivencia con este personaje, a quien el autor dibuja como amigable y generoso, así como sus palabras, hacen que estos dos científicos empiecen a sentirse atraídos por su mensaje, al punto que una vez vivida esta experiencia, deciden regresar un poco más al pasado para tratar de aprovechar mejor la prédica de este hombre espiritual, la cual además difiere bastante de la que ha difundido la Iglesia católica y cristiana, y que por el contrario, pareciera ajustarse más a distintas teorías esotéricas muy en boga en el momento de publicación de los libros de esta saga, como por ejemplo, para nombrar alguno de los que ha citado la crítica, el libro de Orantía, libro espiritual publicado por primera vez en Estados Unidos, en el año 1955, aunque se estima que su escritura se realizó 30 años antes, sin que pueda reconocerse un autor como tal, que venga a atribuirse las voces supuestamente angelicales que hablan en el libro, así como sus mensajes. Realidad o ficción. Por otro lado, aunque en la actualidad se tiene muy en claro el carácter ficcional de la historia planteada por JJ Benítez, en los primeros años de su publicación, y a medida que se sumaban nuevos libros a la saga, el público lector dio inicio a un gran debate sobre la propia veracidad de lo que encontraba en las páginas de El caballo de Troya, quizás debido al carácter documental que el autor imprimió en su escritura, la cual es planteada como forma de diario persona, de testimonio histórico, así como la gran precisión que colocó su autor en el uso de nombres y palabras técnicas, que le dan veracidad a su discurso, elementos que hicieron que esta obra del escritor español JJ Benítez haya sido elevada, por los lectores ansiosos de textos esotéricos, casi como una obra de culto. El caballo de Troya, resumen sin embargo, aun cuando se pueda dibujar a grandes rasgos la idea central de la obra completa, hacer un resumen de El caballo de Troya requiere necesariamente que se haga un breve repaso del argumento usado por su autor, en cada uno de los 10 libros que la comprenden. A continuación entonces un breve resumen de cada uno de los libros de El caballo de Troya de JJ Benítez. Caballo de Troya 1, titulada Jerusalén y publicada en 1984, este libro constituye el primero de la saga de JJ Benítez, El caballo de Troya.
En sus primeras páginas, el autor hace todo un recuento de cuán difícil le resultó conseguir los datos y documentos de lo que hablará en la obra, y que dan cuenta del primer viaje al pasado, hecho por el mayor Jasón y Eliseo, dentro de la máquina desarrollada por el gobierno de Estados Unidos, y bautizada como el célebre mito griego, caballo de Troya. De esta forma, esta máquina del tiempo, lleva a los dos militares científicos a la Jerusalén del año 30 después de Cristo, específicamente al 3 de abril, para así emprender una aventura que los llevará a convivir con Jesús de Nazaret hasta el día 9 de abril, cuando parten después de haber vivido los días previos a la crucifixión de Jesús, así como ese momento y los hechos sucedidos después de su muerte. Caballo de Troya 2 titulado Masada y publicado en 1986, este libro constituye el segundo de la saga El Caballo de Troya, y la continuación del relato, supuestamente escrito en su diario por parte del mayor Jasón. Sin embargo, en estas páginas, el autor aprovecha, en boca de su personaje, de contar otros pasajes de la vida de Jesús, sobre todo aquellos relacionados con los días que ocurrieron después de su crucifixión, y que tienen que ver con su aparición póstuma, o resurrección, así como algunos detalles de la infancia de este importante personaje. Caballo de Troya 3 por su parte, el tercer libro de esta saga fue publicado en 1987, y titulado por su autor, Saidan. En cuanto a su contenido, a grandes rasgos se puede decir que abarca los detalles sobre la infancia de Jesús de Nazaret, que, según plantea la obra, no ha sido reseñada ni contada por los evangelistas bíblicos. Así mismo, el autor abarca de forma totalmente distinta el cuerpo de Jesús, elementos que hacen que Jesús de Nazaret sea humanizado totalmente. Caballo de Troya 4 2 años después, en 1989, salió a la luz el cuarto libro de la saga, el cual llevó por título Nazaret. En esta obra, el autor, en la voz de su personaje el mayor Jasón, aborda uno de los momentos de la vida de Jesús de Nazaret que más curiosidad ha causado en sus seguidores. ¿Cómo fue su vida antes de ser pública? De esta forma, el autor describe a qué se dedicó Jesús de Nazaret desde aquella visita al templo hasta el momento en que se entregó a su misión evangelizadora. Caballo de Troya 5 seguidamente, publicada en 1996, el quinto libro de El Caballo de Troya, el cual llevó por título Cesarea. En sus páginas el autor sigue dibujando la vida de Jesús de Nazaret, solo que esta vez coloca un poco más el foco en las verdaderas personalidades e historias de las personas más importantes que acompañaron a Jesús, durante su misión evangelizadora y hasta el final de esta en la tierra. Caballo de Troya 3 años después, en 1999, tiene lugar la publicación del sexto libro de El Caballo de Troya, el cual fue bautizado por su autor con el título de Hermón. En este libro, J. Benítez se da a la tarea de seguir enumerando algunos de los hechos y pensamientos de Jesús, que según su afirmación no fueron reseñados por los evangelistas. Básicamente, se podría decir, el mensaje de este libro va dirigido a indicar cómo el mensaje de Jesús de Nazaret, así como su vida, fue silenciado y tergiversado. Caballo de Troya 7 Luego de años de silencio, un pausa de 6 años, J. Benítez regresó sobre el trabajo de El Caballo de Troya, para publicar en el 2005 el libro número 7 de la saga. Naum, en donde el autor vuelve a colocar en entredicho todo lo que ha sido afirmado por los textos sagrados oficiales, tratando de mostrar una verdad alternativa sobre el propio Jesús de Nazaret, así como sobre un personaje crucial, sobre el cual sin embargo poco se ha sabido en los textos religiosos reconocidos como verídicos. Juan el Bautista. Caballo de Troya 8 Sin hacer esperar mucho a sus lectores, un año después, en el 2006, J. Benítez publicó el octavo libro de El Caballo de Troya, el cual tituló Jordán. En sus líneas el autor se dedica a contar la verdadera historia, según plantea el libro, de los hechos relacionados al bautizo de Jesús en el río Jordán, así como lo que este personaje espiritual vivió realmente mientras se encontraba en el desierto y fue tentado por Satanás. Caballo de Troya 9 Asimismo, en el año 2009, el autor publicó su noveno libro de El Caballo de Troya, Caná, el cual también aborda un tema controversial.
Los milagros de Jesús, los cuales son contados y analizados de una forma nunca antes hecha, y que viene a distanciarse bastante de lo que hasta ahora ha contado la institución de la Iglesia. Caballo de Troya 10. Finalmente, en el año 2013, J.J. Benítez decide publicar el libro número 10 de la saga El Caballo de Troya, el cual es considerado también como el último.